Nosotros ya hemos explicado en nuestras cápsulas anteriores sobre las detenciones en materia penal y los derechos de las personas detenidas, pero no hemos terminado. Así que en esta cápsula vamos a ver otro par de derechos de estas personas detenidas que son muy importantes dentro de los procesos penales. Así que si este tema te interesa, quédate con nosotros. Dos de los principales derechos que tienen las personas detenidas son la adecuada defensa y, por supuesto, que también tener acceso a la carpeta de investigación, aunado a los derechos que previamente ya hemos platicado en cápsulas anteriores. Y bueno, ahora vamos a explicar estos. El primero de ellos, que es la adecuada defensa, puede sonar muy simple porque lo escuchamos y decimos adecuada defensa, alguien que nos defienda igual a tener un abogado. Y sí, en un inicio la adecuada defensa sí consiste en tener un abogado, pero va mucho más allá. Es tener un abogado que nos defienda adecuadamente, por eso es adecuada defensa, el abogado que nos defienda bien, que tenga todas las capacidades y el conocimiento para dentro de las audiencias poder ayudar a estas personas detenidas. Y aquí pudiera surgir la duda de, si yo fuera la persona detenida, ¿cómo es que puedo saber si el abogado sabe o no sabe, si tiene la capacidad o no de defenderme? Pues claro, es muy poco probable que nosotros de inicio tengamos esa certeza, pero en la audiencia hay alguien que sí. Ya cuando estamos en la audiencia estamos frente al juez, que es el experto en esta materia. Y el juez, por supuesto, que va a poder determinar si efectivamente el abogado tiene la capacidad o no de proporcionar esa defensa adecuada. Y si el juez presume que no es así, en ese momento el juez va a detener la audiencia y a la persona detenida le va a avisar. ¿Por qué? ¿Cómo por qué el juez le avisaría? Bueno, pues porque el juez es el primero que tiene que proteger los derechos, no solo de la víctima, sino también de la persona detenida. Y entonces tiene que resguardarlos. Por eso mismo detiene la audiencia y le dice a la persona que se advierte y presume que su abogado no le está dando una adecuada defensa, que más que ayudarlo, le está perjudicando. Y por lo tanto le pregunta si, ya sabiendo eso, quiere que ese abogado sea quien lo siga representando, quien lo siga defendiendo. Y entonces aquí hay dos posibilidades. La primera de ellas, que es que diga, pues no, si ya el juez me lo está diciendo, pues ya no quiero este abogado. Entonces, ¿qué va a suceder? No nos podemos quedar sin abogado. En ese momento el juez va a asignar un abogado público, un abogado de oficio, ¿ok? Los defensores públicos le conocemos. Lo va a asignar. Y como apenas lo está asignando, muy probablemente ahí se va a detener la audiencia para que llegue el nuevo abogado y conozca del asunto, ¿ok? Pero la segunda de las respuestas que puede dar esta persona es que pese a la recomendación del juez, él como quiera confía en su abogado y él como quiera quiere tener la misma representación. Porque recuerden, el juez es el primero que tiene que proteger los derechos de todas las partes dentro de un proceso penal. En las redes sociales y en los medios de comunicación probablemente has visto que personas públicas, que figuras públicas están siendo investigados o están en medio de un proceso penal. Y luego empezamos a escuchar que si ya van a la audiencia, que si los abogados están alegando, que si era la audiencia y siempre no se cambió de fecha, que el proceso ya lleva mucho tiempo, muchos meses y se sigue alargando. Bien, pues todas estas implicaciones pueden deberse precisamente a proteger uno de los derechos de las personas detenidas. Claro, hay otras situaciones, pero en específico vamos a hablar de este ejemplo. Y el derecho es conocer de la carpeta de investigación. ¿Esto qué significa? Bien, las personas detenidas no solo deben de saber por qué se les detuvo, por qué delito se les está persiguiendo, sino que tienen el derecho de saber qué hay
en la carpeta de investigación, es decir, ¿cuál es la investigación que el fiscal ya ha realizado? ¿Cuáles son los datos de prueba que ya ha tenido, los que ya investigó, los que ya tiene? ¿Cuáles son esos datos con los que va a ir frente al juez a decirle, sí, mira, esta persona probablemente cometió el delito y estos datos podrán demostrarlo? Hay el derecho de conocer todo eso, pero este derecho es, por supuesto, de la parte detenida, pero se extiende, por supuesto, al abogado, porque acuerda, venimos nosotros de hablar de la adecuada defensa, y como abogado, ¿cómo te voy a defender bien si no sé de qué defenderte? ¿Cómo te voy a defender bien si no sé lo que hay en la carpeta de investigación? Entonces, este derecho, al extenderse a los abogados, quiere decir que al abogado no se le tiene que negar el acceso a conocer esa carpeta de investigación. El abogado puede y debe presentarse con el fiscal y decirle, quiero ver la carpeta, quiero sacarle copias, quiero analizarla, quiero ver qué hay. Quiero desmenuzar esa información porque precisamente con esa información voy a hacer mi trabajo de defensa. Y es un derecho fundamental. Tan es así que cuando llegamos a la primera audiencia y está el juez y las partes ya se presentaron, ya dijimos quién es quién, una de las primeras cosas que realiza el juez es voltear con el abogado defensor y preguntarle si tiene conocimiento de la carpeta de investigación. Porque si sí tiene el conocimiento, la audiencia podrá llevarse sin ningún problema. Pero si el abogado, por alguna situación, no le han prestado la carpeta o simplemente no la ha visto y no tiene conocimiento de lo que hay dentro de ese expediente, de esa carpeta de investigación, desde ese momento el juez va a suspender la audiencia. Ahí el juez sabe que el abogado no está preparado porque no tiene información. Y entonces va a señalar otro día y otra hora para que esa audiencia sí pueda llevarse a cabo. Y por supuesto, aquí los tiempos pues se pueden extender mucho porque dependemos de la agenda del juzgado del juez, por supuesto. Entonces, este es uno de los principales motivos por lo que las audiencias se van alargando, por lo que se van aplazando y a veces decimos que bueno, pues esto es largo y cansado. Probablemente sí, en algunos casos, pero siempre bajo una justificación legal. Y aquí la justificación es proteger el derecho de las personas detenidas. Hasta este punto hemos visto las nociones básicas que necesitas tener sobre las detenciones en materia penal. Por supuesto que es un tema muy extenso, pero que poco a poco aquí vamos a ir desmenuzando. Recuerda que ya tenemos cápsulas anteriores donde ya platicamos sobre qué es la detención penal, cuáles son las formas legales de detener cuando se presume que hay un delito y cuáles son otros derechos de las personas detenidas. Así que si te interesa este tema, por favor, corre a ver esas cápsulas y por supuesto, compártela con todos tus amigos para que a ellos también les sirva. Y si tienes alguna duda o alguna inquietud, por favor no dudes en hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales, a las que por supuesto te invito a que nos sigas. Yo soy Natalie Gómez del Río y desde el Colegio de Especialidades Jurídicas, esto es Legalmente, donde hablamos derecho.